Hola querida audiencia, estoy muy contento de estar con ustedes en un repaso semanal más de la lección de escuela sabática. Estamos comenzando un nuevo trimestre y en este momento pues les doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, recordándoles pues que este es un canal el cual ha sido creado con el propósito de alcanzar muchas personas con el mensaje de esperanza. Si aún no te has suscrito a tu canal de YouTube, te dejo aquí abajo lo que es el nombre del canal, Relato de Esperanza. Recuerda que este canal ha sido diseñado especialmente para ti, para que pues a través de los mensajes que se publican semana tras semana puedas encontrarte con un mensaje de aliento. Y recuerda que para que este canal pueda llegar a muchas más personas, necesitamos tu colaboración. Y una forma sencilla de hacerlo es a través de la suscripción del canal. Por eso que ahí abajo está el nombre del canal para que puedas tener acceso a él y también compartir con otras personas el enlace de este canal, y de igual manera los mensajes que escuchas poderlos reenviar a otras personas más. Y en fin, es una manera que estás contribuyendo a que el canal pueda cada día ser reconocido, y pues dando gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder trabajar a través de estos medios digitales. Y a continuación, pues como les indicaba, vamos a hacer el repaso de la lección de esta semana para el 5 de abril. Y pues vemos aquí el título de nuestra nueva lección del segundo trimestre, la cual llevará por título Alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Y en este momento vamos entonces a estar haciendo mención de algunos episodios de la profecía, pero vamos a verlo a través de una óptica totalmente diferente y no particular o común como muchas veces se busca una interpretación bíblica, o más allá, que se buscan distintas interpretaciones que van más allá de lo bíblico. Vamos a ver a través de estas semanas que vamos a estar transmitiendo por 13 semanas, vamos a estar viendo lo que sería la correcta interpretación de las profecías. Estamos viviendo dentro de un tiempo en el que sé que es muy complicado el tema de noticias y eventos que se están dando y que en cierta forma nos llevan a cuestionarnos muchas veces sobre lo que acontecerá en el futuro. Pero si usted quiere saber con más claridad sobre estos eventos, pues les invitamos a que no se vayan. Pronto vamos a regresar con un estudio más sobre esta lección y vamos a estar viendo pues lo que sería la lección número 1, algunos principios de interpretación profética. Quédense aquí. Amigos, especialmente también que forman parte de este canal de YouTube, y aquellos que por primera vez estén escuchando este mensaje, también quiero extenderles pues una cordial bienvenida a su canal de Relatos de Esperanza. Y como les decía, pues vamos a estar viendo lo que sería en sí la interpretación bíblica de algunos principios proféticos. Y para comenzar en esta semana con el estudio de nuestra lección número 1, vamos a estar leyendo el versículo de memoria para memorizar, el cual lo encontramos en el libro de Jeremías capítulo 9, 24, que nos dice de la siguiente forma: Si no alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, todas las personas que intentaban hacer una interpretación de la profecía, normalmente hablando de lo que es la comunidad o los grupos, especialmente de las iglesias protestantes, tenían en común lo que era el tema de las profecías. Y no había esa divergencia o distintas interpretaciones con relación a lo que es el principio de profecía,
sino que muy por el contrario, todos llegaban a un mismo acuerdo. Pero en los últimos años las personas tratan de hacer una interpretación en cuanto a las profecías. En este versículo que acabamos de leer, vemos aquí que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que podamos entender a Dios y conocerlo. Y este va a ser el enfoque que vamos a estar viendo en esta primera lección de cómo podemos llegar a entender y a conocer a Dios a través de su santa palabra. Y por ese motivo es que dentro del espacio de esta lección, una de las cosas que quiero que destaquemos es esa: conocer más allá de símbolos e imágenes que vamos a encontrar en las profecías, podamos contemplar, como dice en Apocalipsis 1:3, esta promesa bíblica que te invito a que me acompañes y la puedas leer conmigo detenidamente. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1, el versículo 3 de la siguiente forma: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Notemos entonces aquí de que hay una gran promesa para aquellos que no solamente leen, sino que dice también que oyen, escuchan y también los que guardan las palabras de este libro. Es entonces de asombrarnos sobre las profecías. Claro que no, muy por el contrario, debemos tener presente de que hay una promesa de bienaventuranza o de que somos dichosos o afortunados. Y claro que sí, el panorama es tan bienaventurado y es tan benévolo para aquellos que se sujetan a lo que está en la palabra de Dios, porque hoy en día las personas tratan de buscar una luz concerniente a lo que es la verdad. Muchos incluso se preocupan por el futuro que va a pasar mañana o cómo se van a dar ciertos eventos, pero la palabra del Señor no nos ha dejado ciegos al respecto. Para eso entonces vamos a estar viendo el primer punto de la lección del día domingo, el cual lleva como título El que lea entienda. Y para eso les invito a que por favor vayamos a el libro de San Mateo capítulo 24, el versículo 15. Hay una advertencia que el Señor Jesús dejó en cuanto a los eventos finales. Y vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 24, el versículo 15, que nos dice de la siguiente forma: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Aquí dentro del capítulo 24 de Mateo encontramos lo que son las señales del fin del mundo. Dentro de estas señales del fin del mundo, Jesús también habló sobre la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén que se dio históricamente aproximadamente en el año 70. Encontramos aquí de que este fue uno de los eventos que se dio concerniente a este evento que ya había sido predicho en el libro de Daniel. Este evento, el cual se le dice la abominación desoladora, por la forma muy cruel y por la forma incluso tan sacrílega de cómo se invadió el templo y cómo muchas personas murieron en ese acontecimiento. Sin embargo, un punto aquí muy importante que debemos hacer mención es que dice el que lee entienda. Por eso este día de la lección lleva este título, el que lee entienda. Muchas veces las personas cuando van a la Biblia pareciese de que usasen, como dijo cierto predicador, la Biblia como un instrumento musical, el cual queremos que salga el ritmo del cual deseamos que salga o que se dé. Sin embargo, la Biblia no es como un instrumento musical. Muy por el contrario, la Biblia conlleva a conceptos que son concretos y que no van basados en lo que yo creo que es conveniente. Muy por el contrario, la palabra del Señor nos dice, el que lee entienda. Este entendimiento, como lo dice Apocalipsis 1:3, es una bienaventuranza que cada uno de nosotros obtenemos. Pero esta bienaventuranza es obtenida únicamente cuando nosotros vamos con corazones honestos, con corazones sinceros y con corazones dispuestos a aprender de lo que el Señor nos ha dicho. Por eso, si no estamos rendidos ante el Señor, va a ser por gusto que tratemos de buscar una interpretación o que usemos ciertas herramientas para poder entender la profecía.
Más allá de eso, necesitamos tener un corazón dispuesto para que el Señor nos pueda ayudar a entender lo que es correcto y cómo encajan estas profecías. Muy por el contrario sería entonces que cuando nosotros vamos a tratar de que la Biblia nos dé una explicación, sería como tratar de pegar incluso 2 o 3 piezas en un rompecabezas y no seguirlo armando porque no le encontramos la solución al rompecabezas. Pero si nosotros intentamos de poner las piezas donde van, vamos a encontrar de que no solamente es unos cuantos animales que estén en ese rompecabezas, sino muy al contrario. Cuando peguemos todas las piezas donde tienen que encajar, encontraremos que será un paisaje de una ciudad donde hay animales y donde todo es bello. Así de la misma forma el Señor nos ha orientado para que podamos tener muy presente lo que Él ha revelado para los últimos días. No debemos estar atemorizados, apreciados amigos, hermanos, en cuanto a las profecías. Las profecías únicamente tienen un fin, y ese fin es conducirnos a Jesús, quien murió por cada uno de nosotros y que pronto ha de venir en las nubes de los cielos. Decía una parte del estudio de que el Señor desea que nosotros lo podamos entender, que lo podamos conocer. Pero ¿de qué forma nosotros podemos conocer a Dios? Vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a Dios es comprensible. En el Salmo 139, versículo 1 al 6, no lo voy a leer todo porque el pasaje es muy largo. Yo solamente te cito el versículo que está en el Salmo 139, versículo 1 al 6, pero esos 6 versículos me voy a detener solamente en el versículo 6, que dice de la siguiente forma: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El salmista aquí entonces expresa de que aunque nosotros nos tratemos de esconder donde estemos, incluso la palabra no ha salido de nuestra boca y ya el Señor la sabe, porque el Señor nos ha formado, Él nos ha examinado, Él sabe nuestro andar. Entonces una de las formas de poder lograr quizás entender un poco a Dios y de saber de cuán abarcante es la inteligencia de Dios, decimos entonces que el Señor conoce ya cada detalle de nuestras vidas. No hay nada que al Señor se le escape. El Señor sabe lo que va a pasar porque está dentro de un tiempo fuera al de nosotros. Otro pasaje que nos habla sobre cómo es Dios está ahí mismo en Salmo 147, el versículo 5. Encontramos esta declaración: grande es el Señor nuestro y mucho su poder, y su entendimiento es infinito. Aquí entonces vemos que el Señor es grande, que lo que Él hace es inmenso y que su entendimiento no tiene fin. Nosotros, los seres humanos, tenemos un conocimiento un poco limitado y que en cierta forma podemos notar aquí de que aunque el ser humano ha procurado incrementar los avances en la ciencia, los avances en muchas cosas, descubre incluso nuevas galaxias, nuevos planetas, que ya no se le ponen nombres, sino números con letras o letras con números. Pero aquí vemos de que es tan infinito lo que el Señor tiene, que sería como cierta vez un niño dijo que estaba tratando de vaciar el mar con un caracol. Y de la misma forma sería como vaciar el inmenso océano y perdernos en él. Y otro punto aquí que vemos sobre Dios está en Romanos capítulo 11, versículo 33. Vamos a ver entonces otro atributo que encontramos sobre Dios. En Romanos capítulo 11, versículo 33, leemos lo siguiente, que nos dice así: profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vemos aquí, en otras palabras, que lo que el Señor hace es tan insondable, es tan inescrutable, que no podemos llegar a cuestionar lo que Dios hace. Entonces, aquí este día la lección nos lleva a ver de que Dios nos ama a todos por igual. Y como dice aquí un punto de la lección,
desea que conozcamos lo que nos ofrece en Jesús. La profecía hace precisamente eso, llevarnos a dar a conocer su amoroso plan de salvación en favor de la humanidad. Pero muchas veces los seres humanos nos detenemos incluso a cuestionar algunas cosas que no comprendemos y nos llegamos incluso a alejar de eso que el Señor desea que conozcamos y caemos en puntos erróneos de mala interpretación bíblica. Hoy en día existen muchos libros concernientes a profecías y muchos de estos libros se han tenido que ir actualizando porque es claro que las supuestas interpretaciones que dan no coinciden con lo que era la expectativa de esas personas que dieron una interpretación errónea. Pero más allá de tantos libros y tantas interpretaciones, tenemos una base sólida y es en la palabra de Dios, en la cual nosotros podemos ver que el Señor irá revelando, irá dando luz concerniente a algunos temas. Muchas cosas de repente no estaremos claros en cuanto a lo que realmente el Señor desea que conozcamos, pero Él dará la oportunidad a todos de que le conozcamos realmente. Solamente tenemos que tener esta disposición de abrir nuestros corazones a Jesús y permitir que Él cada día nos guíe para que conozcamos su correcta voluntad para cada uno de nosotros. El siguiente punto de la lección es Daniel cierra las palabras. Hay un versículo que ha sido causa de muchas interpretaciones y que incluso ha sido hasta sacado fuera de contexto. Muchas, incluso las literaturas adventistas, llevan este versículo de contexto de muchas interpretaciones de otras denominaciones que también le han dado este contexto. Vamos a ver lo que nos dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Vemos aquí y notemos de que hay una palabra que ha sido objeto de muchas interpretaciones. La ciencia aumentará. Pero ¿cuál es el contexto de este capítulo? Para poder entender el contexto de este capítulo, tenemos que irnos a Apocalipsis. Nos vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, el versículo 10, vamos a ver aquí de que lo que dice Daniel 12:4 tiene una razón de ser. Apocalipsis 22:10 nos dice: y me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces es claro aquí de que en ambos libros hay dos acciones que llevan hacia un mismo propósito. Vemos aquí que la palabra clave es sellar. En uno se dice de que no se selle, en uno se dice de que se selle y en otro se dice de que no se selle. Entonces, ¿qué es en cuanto a que la ciencia se aumentará? Muchos dicen de que el conocimiento de la tecnología, las aviaciones, los grandes avances en el transporte y demás, quizás hasta cierto punto podríamos decir que es algo que se ha cumplido. Pero más allá de limitar esta interpretación a eso solamente, sería como intentar de hacer decir a Daniel algo que para su tiempo incluso él ni siquiera tenía pensado que sucedería. Aquí el interés de Dios para cada uno de nosotros es de que podamos entender que el momento en el que se revelan estas profecías van a llegar en su momento y que tendrá su contexto y su razón de ser. Esto fue muy claro y notorio a finales del año 1798, cerca del siglo XVIII. Posteriormente, en el siglo XIX, hablando ya en la época aproximadamente de 1843, hubo un gran resurgimiento y un gran reavivamiento de las profecías e interés por estudiar todos los temas proféticos. Pero, ¿qué estaría sucediendo en 1798 y qué iría a suceder cerca del año 1843? Irían a pasar dos acontecimientos que marcarían la razón de ser de las profecías. Es muy claro que en otros temas que vamos a estar viendo encontraremos algunas cifras. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el capítulo 13, vamos a encontrar algunas cifras como por ejemplo
1260 días o 42 meses, que en el libro también de Daniel, en los capítulos 7, capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 12, vamos a encontrar también la misma cuenta numérica que nos habla de cierto cómputo de tiempo. Cuando nosotros nos vamos entonces a la interpretación de estos cómputos, vemos de que eran periodos proféticos, no de forma simbólica, sino de forma literal. Vamos a encontrar, por ejemplo, que ese número de 1260 días comenzaría en el año 538 después de Cristo hasta el año 1798. Fue una época que en la historia, no solamente bíblica, sino en la historia secular, se le conoció como la etapa de la Edad Oscura. Para los que estudian historia sabrán a lo que yo me estoy refiriendo. Fue un momento en el que un gobierno político y religioso hizo persecución de aquellos fieles que se mantuvieron fiel a la palabra. Pero en 1798 vemos que ese poder que surgió luego caería en 1798. La historia también lo confirma de esta manera. Pero cerca del año 1843, ya por lo menos unos 4 años antes, en el año 1840, un hombre llamado William Miller sería el que daría luz en concerniente a muchas de las profecías que se desconocían. Y una de las grandes profecías que se iba a dar a conocer, y no solamente él, sino en muchos otros puntos, se estaba predicando sobre la segunda venida de Cristo. Pero Miller daría un cómputo de tiempo que posteriormente estudiaremos, y es en cuanto a que habría una profecía de 2300 tardes y mañanas. Estas 2300 tardes y mañanas que nos llevaría a ver de que se habría juicio y que pronto todos tendrían que prepararse. Se celebraría un juicio en el que estarían las personas siendo registradas dentro de ese juicio. Las noticias del juicio que abarcan no una noticia para atemorizarnos, sino muy por el contrario, para enseñarnos de que hay esperanza en Jesús, de que cuando entregamos nuestros corazones a Él, no hay nada que temer, porque tenemos un abogado. Abogado tenemos para aquel, dice, que ha pecado, tenemos a Jesucristo el justo, que nos puede limpiar de todo mal, si confesamos cada uno de nuestros pecados. Entonces, notemos aquí de que en Daniel 12:4 es claro de que el Señor desea que conozcamos las profecías. Por eso dice que la ciencia aumentaría, el conocimiento de muchas cosas que no se conocían antes de 1798. Luego sería más grande después de 1798. 1798, bíblicamente, marcaría la época del tiempo del fin. Muchos acontecimientos sucedieron cerca de ese tiempo, que la historia también lo confirma. Y si en ese entonces, hablando ya del principio casi del siglo XIX, se llama el tiempo del fin, hoy que estamos en el siglo XXI, ¿te imaginas? Estamos aún mucho más cerca de lo que es el tiempo del fin. Y las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Muchos acontecimientos se han dado del 2020 a la fecha. Se han dado muchas cosas que mis ojos jamás pensaron que verían. ¿Estás listo para que el Señor siga revelándonos lo que ha dicho en su palabra, pero más allá de revelarnos, prepara nuestros corazones? El otro punto de la lección que vamos a estar viendo es el estudio de la palabra. Para eso, acompáñenme al libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo del 15 al 17, vamos a leer este pasaje que nos dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. Cuando estudiamos la Biblia, muchas veces vamos a la Biblia con el deseo de que muchas de las cosas que necesitamos saber puedan acoplarse incluso a nuestras necesidades. Pero los adventistas del séptimo día le debemos, y no lo quiero decir de una manera que se tergiverse, sino muy por el contrario, los adventistas del séptimo día le debemos mucho a Guillermo Miller o William Miller, que fue lo que dije en la parte anterior de la lección, porque él fue una de las personas precursoras que allanó el camino para muchas de las cosas que posteriormente conoceríamos. En cierto modo, estudiar la Biblia es como armar un rompecabezas. Y también otro punto que debo decir es que una forma errónea de estudiar la Biblia es precisamente eso, que nos acercamos a ella como si fuese una colección de proverbios, de enseñanzas o de dichos, y que realmente pensamos que se puede abordar para cualquier situación. Pero no solamente el tema se queda allí, sino que tristemente vemos que cuando vamos a las profecías también queremos ir con ese mismo sentir de que si sucedió algo en tal lugar, esa profecía tiene que darse con eso que está ya en la Biblia, y no es de esa forma. Más allá de eso, dice que si hacemos esto es sacar un texto para hacerlo o forzarlo a decir algo que realmente el texto jamás quiso decirnos. Por eso la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Mucha gente incluso dicen de que ya el Antiguo Testamento no vale o que eso fue para los judíos. Pero cuando yo me voy al Antiguo Testamento, puedo entender muchas cosas que en el Nuevo Testamento están. Y muchas cosas que están en el Antiguo Testamento se complementan con lo que en el Nuevo Testamento está. Por ejemplo, cuando leemos Isaías 53, que hablamos allí en Isaías 53 sobre el Cordero sufriente, sobre ese varón de dolores, por el cual su llaga fuimos sanados. Nosotros luego vemos en los evangelios que esto se cumplió. Entonces, ¿cómo aislar lo que el Antiguo Testamento nos habla sobre el Mesías? ¿Cómo lo aislamos del Nuevo Testamento? Y algo que se acaba de destacar es que cuando Pablo escribió a Timoteo, en el tiempo de Pablo no existía el Nuevo Testamento. Entonces por eso es muy claro que entendamos de que cuando Pablo dice todas las escrituras son inspiradas por Dios, él estaba haciendo referencia a lo que es llamado el libro de la ley o lo que antiguamente se le conocía como la Torá, que estaba compuesto de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, los Salmos y los libros de los profetas, tanto mayores como los menores. Entonces, esto era lo que la Biblia en ese entonces se llamaba Palabra de Dios, y que Pablo, los apóstoles e incluso Jesús hicieron mención de ella. Entonces, cuando nosotros vamos a ese punto, logramos ver entonces que la Biblia es eso. La Biblia es un complemento total, es una ayuda que nos va guiando hacia la luz mayor, que es Jesucristo. De que usemos algunas herramientas que nos ayuden, nos faciliten el estudio de la Escritura, claro que sí, son válidas. Hoy en día tenemos mucha disposición, tenemos muchas cosas a nuestro alcance, con el avance tecnológico que tenemos. Hoy no hay excusa de decir, no puedo entender la Biblia o es difícil interpretarla. Claro que sí, sin restar la ayuda del Espíritu Santo, que es lo más importante sobre todas estas herramientas. Hoy tenemos, por ejemplo, concordancias bíblicas, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos comentarios, tenemos incluso en redes sociales personas que se dedican a dar reflexiones de la Biblia. Tenemos como adventistas, por ejemplo, el Espíritu de Profecía a través de los libros inspirados de Elena de White, y que realmente todas estas herramientas nos ayudan a llevarnos hacia la Biblia, que es donde realmente el Señor desea que obtengamos el conocimiento. Pero como lo decía, nada de esto es posible si no tenemos la disposición de abrir nuestros corazones a Dios y que sea el Señor el que nos guíe. Por eso,
nosotros demos gracias a Dios y con humildad reconozcamos que sin la ayuda de Dios, muchos de los temas que parecen ser complejos no serían posibles si no abriéramos nuestros corazones. El Espíritu Santo, como dice el apóstol Pedro, no ha revelado ningún punto de la profecía en privado, sino que al contrario, Él lo reveló de forma abierta para cada uno de nosotros, para que a través de ella conozcamos la verdad y la verdad nos haga libre a cada uno de nosotros. La última parte de la lección del día jueves hace una pregunta muy interesante: ¿figurado o literal? Cuando vamos a entrar al campo profético, surge esta pregunta: ¿será que lo que la persona está diciendo es un símbolo en cuestión o es algo literal? Dice que la mejor manera de hacerlo es ver cómo se representa el símbolo en cuestión. Por ejemplo, si usted ha utilizado esa figura o símbolo, ver cómo se utiliza actualmente. Hay personas que, por ejemplo, dicen de que el oso de Daniel 7 tiene que ver con Rusia, porque Rusia es simbolizada a través de un oso. Pero, ¿será que esto fue siempre así? Entonces, hay algunos pasajes que nos van a ayudar a entender. Algunos textos nos hacen ver cómo ver si o cómo saber si es simbólico o no. Cuando encontramos la palabra cuerno en la palabra profética, ¿será que cuando nos hablan de animales con cuernos, será que van a aparecerse animales literalmente con cuernos o bestias con cuernos? Bueno, vamos a ver qué nos dice la Biblia. Rápidamente hagamos el ejercicio. En Daniel capítulo 7, el versículo 7, vamos a encontrar una de estas referencias. Daniel capítulo 7, verso 7 y el versículo también 24. Y en Daniel 8.3 vamos a leerlo. Daniel 7.7 nos dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las sobras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Nos saltamos al versículo 24 que nos dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Y en Daniel 8.3 leemos así: alcé los ojos y miré, y había un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Nota aquí en este primer pasaje que se habla de muchos cuernos, pero el versículo de Daniel 7.24 dice que esos 10 cuernos significan que iban a ser 10 reyes que se levantarían. Entonces aquí encontramos a través de este pasaje que la interpretación no es literal, sino que la interpretación es algo simbólica. Simbólica en el sentido de que pues en nuestro vivir nunca hemos visto un animal que tenga 10 cuernos, ¿verdad? O que tenga un cuerno más alto que el otro y que uno de los cuernos crezca más hacia arriba, ¿verdad? Entonces, este es uno de los versículos que nos habla sobre de que el cuerno en profecía representa el poder. Pero hay otros versículos que podemos ver también que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, si nosotros leemos en Efesios 6:17, vamos a encontrar que la espada es símbolo de la palabra de Dios. O en Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es penetrante como una espada de 2 filos. Entonces, aquí notemos de que el mensaje simbólico de la espada no es literal, sino que es algo que nos habla sobre la palabra de Dios como esa espada que penetra. Pero también encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis 12:1 y en Efesios 5:31 y 32, que la mujer en la palabra de la profecía se simboliza como un matrimonio. Entonces, como una virgen que está, en este caso, lista para ser desposada. Y que esto es claramente símbolo de la iglesia.
Contraste que vamos a encontrar en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, que nos habla de la gran ramera, que es lo opuesto a la iglesia pura de Cristo. Una iglesia que pretende ser la novia de Cristo, pero que por la condición que tiene es muy contraria a esa iglesia que una vez Jesús tuvo. Entonces aquí vamos a ir viendo a través de las profecías de cómo el Señor nos ha ido hablando a través de símbolos. Pues la pregunta que nos hacemos, si Dios quiere que lo entendamos, que lo comprendamos, ¿por qué entonces usar estos símbolos? Pues la respuesta es muy sencilla. Por ejemplo, el Apocalipsis habla sobre acontecimientos que iban a suceder en el tiempo de Juan con las 7 iglesias que menciona en Apocalipsis 1 al 3 y acontecimientos que se darían en nuestros últimos días. Imagínense que el apóstol Juan estuviera diciendo directamente que Roma, esa ciudad pagana que persigue a los cristianos, por eso fue necesario usar símbolos que se refieren a Roma de una manera no literal, sino de una forma figurada, y que esta aplicación sería doble para los tiempos de la iglesia primitiva y que tendría su cumplimiento, su contraparte en los últimos días, simbolizado a través de Babilonia la Grande. Entonces, notemos aquí de que el Señor, en su infinita misericordia y amor, permitió que estos mensajes se diesen de esta forma para que la iglesia no fuese mayormente perseguida de lo que era en sus tiempos. Hoy nosotros somos afortunados de tener presente de que el Señor hoy nos ha dado mayor luz para que podamos ir descifrando lo que Él desea que conozcamos, porque lo importante dentro de todo esto es reconocer que hay un gran conflicto que se está librando. Y este conflicto que se está librando es un conflicto que nos lleva a ver de que en realidad estamos viviendo en los últimos tiempos. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros de que podamos hacer esa conexión con Él, de que podamos entender, que podamos abrazar de todo corazón las promesas bíblicas y que ante todas las cosas tengamos presente que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que se ha revelado a favor nuestro y que pronto ha de venir a buscar a su pueblo. El estudio de este trimestre promete ser muy instructivo, interesante y de aplicación a nuestros días. ¿Quieres conocer más de las profecías bíblicas? No te pierdas la siguiente semana un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Y antes de despedirme de este hermoso repaso que hemos tenido, les invito a que allí mismo nos despidamos en oración. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder entender a través de tu palabra que eres un Dios maravilloso, capaz de hacernos ver a través de tu palabra estos hermosos mensajes que nos llevan a la salvación en Cristo Jesús. Por eso, Dios, te pedimos una mañana tan especial que tu Espíritu Santo nos siga conduciendo, que a través del estudio de estas 13 semanas podamos abarcar, oh Dios, estas hermosas enseñanzas de tu palabra, las profecías que nos conducen a Cristo Jesús. Gracias una vez más por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amigos, que el Señor te bendiga y te guarde, en mayor anhelo y deseo, y será hasta la siguiente semana, si el Señor así lo permite. Bendiciones.